este próximo 9 de agosto, como todos los 9 de agosto, eh, recordamos, celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En este caso se llama esta jornada Tejiendo Diversidad para Vivir Bien. Y hay una jornada prevista donde, bueno, tendremos varios participantes. Ya lo vamos a estar conversando y lo hacemos a partir de este momento con Ricardo Chancala. Muy buenos días o tardes, según corresponda a quienes estén mirando este material cuando llegue a sus manos, a sus vistas, a sus oídos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Sí, son tiempos de plataformas que uno no sabe la otra parte en qué momento lo va a estar mirando, escuchando. Un gusto saludarte, Álvaro. Igualmente, bueno, ¿qué de novedoso tiene este 9 de agosto? Todos los años se intenta llegar de una forma distinta y este tejiendo de este año tiene una gran significación. La palabra me parece que lo tiene ya de por sí. Sí, mira, te quisiera contar varias cositas sobre esto. En primer lugar, el 9 de agosto, ¿por qué? Que bueno, tal vez porque ayuda a la reflexión, ¿verdad? Saber por qué es ese día y no otro, ¿no? Todos sabemos, más o menos tenemos información por qué el 1 de mayo es el 1 de mayo, por qué el 8 de marzo es el 8 de marzo. Bueno, el 9 de agosto también tiene una razón. Y es una razón vinculada con el proceso de reconocimiento histórico y mundial de los derechos de los pueblos indígenas. Un 9 de agosto de los 90, hace ya un montón de años atrás, por primera vez sesionó en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas algún organismo cuya finalidad era promover y discutir en profundidad los derechos de pueblos indígenas como colectivos. Esa es la razón por la que ese día comenzó a llamarse o instaurarse como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es una denominación que proviene del sistema de Naciones Unidas. Antes, por supuesto, que la temática había estado en muchos momentos, en muchos lugares. Si uno recorre, por decir algo, los convenios internacionales del trabajo, que como tú sabes, la OIT existe desde 1919, hay ya en la década del 30, 40, algunas menciones a las poblaciones indígenas, y así sucesivamente en otros espacios internacionales. Pero como sistema de Naciones Unidas como tal, la primera vez fue en ese momento que se abordaban este tipo de discusiones. La primera reunión de la comisión específica sobre esta temática dentro del sistema de Naciones Unidas. Por eso es la fecha. Y eso ya de por sí marca un aspecto interesante. Y es que en esto de los pueblos indígenas hay una enorme relevancia al derrotero que ha tenido el reconocimiento a nivel global, desde lo que algunos llaman comunidad internacional o sistema internacional, ¿no? Naciones Unidas, OEA, en fin, muchos organismos de esta temática. Porque en realidad antes eso no existía. No existía y las personas indígenas eran consideradas como tales, personas, población, en fin, pero nunca como colectivos, como con derechos propios. La primera vez que se reconoce la existencia del concepto pueblo indígena, que hoy no resulta un concepto familiar, pero es un concepto que en realidad en términos jurídicos inicia en el año 1989. Ese año se aprueba en el ámbito de la OIT el Convenio Internacional del Trabajo número 169, que hasta hoy es el principal instrumento y tratado internacional sobre el tema en el mundo. Y es la primera vez que hay un documento internacional que dice que hay pueblos indígenas. Antes se hablaba de poblaciones indígenas, o simplemente de personas indígenas. Esa parte de ahí. Y ese cambio no es una palabra, es un cambio conceptual absolutamente decisivo, porque hace entender que entonces esas personas son colectivos históricos que tienen derechos colectivos propios y son diferentes a otras partes de la población. Desde ahí, entonces, los 9 de agosto es el Día Internacional. ¿Cómo nos encontramos este año? Para ir más específicamente a la pregunta. ¿Qué de novedoso o diferente puede tener? Bueno, varias cosas. El primero, que es que cada año uno va evaluando los avances o retrocesos, a veces son más los retrocesos que los avances, en cuanto no tanto al reconocimiento de derechos, porque eso en el papel ha avanzado mucho desde esos años que te estoy mencionando hasta ahora, ha avanzado mucho. Hoy en el sistema internacional hay organismos especializados sobre pueblos indígenas que antes no existían,
Por ejemplo, hay un foro permanente de la ONU sobre pueblos indígenas, hay un relator especial sobre pueblos indígenas, hay un mecanismo de expertos que estudia temas sobre pueblos indígenas, todos son Naciones Unidas, y así podemos hablar en otros espacios internacionales. Eso no existía antes, eso es un avance. Hay instrumentos, hay declaraciones, hay papeles, hay muchos papeles. Pero cuando vamos a mirar la realidad concreta de cómo viven las personas, bueno, ya la situación es otra, ¿verdad? Y hay, si bien siempre uno puede detectar algunas cosas que han mejorado, también hay una distancia enorme entre el papel escrito y la realidad. Lo que llamamos la brecha de implementación de derechos es enorme. Y eso siempre motiva que cada 9 uno reflexione sobre eso. Pero este año en particular, creo que a todos, es algo que no se puede obviar, es el segundo año de la pandemia, ¿no? La primera pandemia de la globalización, y estamos en su segundo año. Por lo tanto, toda la reflexión está muy fuertemente marcada por ese contexto. Y para los pueblos indígenas, en particular, implica una reflexión profunda, que ojalá no sea solo para pueblos indígenas, pero desde este lugar se ha impulsado mucho. No solo a plantearnos, bueno, cómo han sido afectados, cuántas personas han fallecido, los problemas que ahora tienen los pueblos indígenas para poder acceder a la vacuna, todos esos problemas ya lo sabemos. Pero además, y esto es lo que yo quiero remarcar ahora para este 9 de noviembre, hay una reflexión mucho más de fondo. Y es la necesidad de buscar un nuevo modelo social, político y económico, ¿eh? Donde los indígenas tienen mucho para decir y para aportar, que no solo atienda las consecuencias del coronavirus y de otros problemas que estamos teniendo, sino que atienda a las causas que nos han traído hasta acá. Por eso este año, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, es un órgano de las Naciones Unidas, ha promovido e impulsado que el lema de este 9 de agosto sea no dejar a nadie atrás, los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social. Entonces lo que se está impulsando es una reflexión, no es que la reflexión comience hoy, ni mucho menos, es un tema de larga data, pero el contexto actual nos pone en lo que algún famoso escritor y pensador norteamericano, Noam Chomsky, decía: estamos en un cruce de caminos, es o cooperación o extinción. Así se llama, ese es el título de sus últimas publicaciones. Desde esa lógica, decir, bueno, si no hay cambios profundos en un modelo social, económico, productivo, humano, no solo no vamos a combatir esta pandemia, sino que van a venir otras y otras y otras, y realmente el riesgo de una destrucción planetaria enorme no está tan lejos, está mucho más cerca de lo que muchos creen. Y en ese sentido, entonces, los pueblos indígenas se colocan como actores positivos, y nosotros decimos del FILAC, y eso es parte del foro que estamos coorganizando con el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para el lunes, los pueblos indígenas son parte de la solución de este problema. Son parte que tiene mucho para decir y para aportar para construir una nueva realidad mundial. ¿Por qué? Y bueno, porque estas culturas milenarias que han logrado sobrevivir a todo tipo de embates, entre otros genocidios masivos en América y en otras partes del mundo, resilientes si las hay, frente a infinidad de problemas, además son, hoy por hoy, sin ninguna duda, esos son datos oficiales que cualquiera puede consultar, quienes sostienen todavía, permiten que este planeta Tierra tenga bosques naturales, que bosques primarios. El 60% de los bosques y selvas primarias de este planeta están en aquellos lugares donde los indígenas están presentes. Ya sea como territorios propios o territorios en los que se manejan o actúan, como en la Amazonía. Si no fuera por los indígenas en este mundo, realmente la devastación de la naturaleza sería mucho mayor. Pero no es solo eso, sino que además están acostumbrados a estar ahí y producir, sobrevivir, poder producir alimentos, cosechar agua, en fin, atender todas las necesidades básicas que cualquier sociedad tiene sin destruir la naturaleza, sino en una razonable convivencia con ella. Solo a partir de esos conceptos ya tenemos mucho para decir y para plantear. Entonces, este 9 de agosto tiene que ver con esa reflexión, tiene que ver con esa propuesta, y es como un salto hacia adelante, decir, bueno, por favor, escuchemos a los pueblos indígenas, oigamos sus propuestas, tomémoslas en cuenta, no solo los atendamos como personas que, bueno, hay que reconocer algunos derechos. No,
Es mucho más que eso. Son actores claves de la construcción de un nuevo contexto social que nos permita vivir mejor. Tú hacías notar algunos aspectos. Desde el tema de la salud, también los pueblos indígenas parece que tuvieran mucho para aportar en ese sentido, ¿no? Más allá de que, claro, fenómenos como la pandemia les son igualmente desconocidos. Por supuesto, y eso tiene que ver también con que esta perspectiva del mundo, que para simplificarlo, a veces denominamos lo que entendemos por la concepción del buen vivir o vivir bien, que es un modelo de plantear la relación con el entorno, con los demás y con uno mismo, diferente a los modelos hegemónicos actuales, ¿verdad? Que están sostenidos en otras lógicas de lucro y de consumo impúdico. Esa lógica de buen vivir es una perspectiva holística, es decir, los distintos elementos de las necesidades humanas no se miran separadamente. Entonces, los aspectos de la salud, o si querés, los sistemas de salud tradicionales o ancestrales de los pueblos indígenas, están profundamente relacionados con lo que decía antes, con el cuidado de la naturaleza, con el conocimiento de la naturaleza primero, porque hay que conocerla, conocer sus mensajes, sus características, pero también poder producir alimentos y todo lo que las personas necesitan en un diálogo más o menos estable, sostenible. Pues, todos esos elementos están compaginados y conjuntos. Entonces, frente a la pandemia, frente a la COVID-19, como ya hemos conversado en alguna oportunidad anterior, hay infinidad de ejemplos de cómo, recurriendo a esos procedimientos históricos, pero que son actuales, no son históricos porque ocurrieron en el pasado, son históricos porque su raíz es histórica, pero son presentes, se trabajan actualmente, se desarrollan actualmente. Bueno, recorrer esos mecanismos le ha permitido a muchas comunidades no solo atender sus necesidades sanitarias, sino también compartirlo con otros, incluyendo con otros actores que no son indígenas, ¿verdad? Porque eso también es importante. Los pueblos indígenas, que tienen como primera, obviamente, necesidad de defender su propia cultura, no lo hacen a partir de destruir las otras, sino de convivir con las otras. Esa es otra gran diferencia, pensando en la construcción de un mundo distinto, ¿no? Todavía vivimos un mundo en el que hay una lógica hegemónica dominante que su principal objetivo, explícito o implícito, voluntario o no voluntario, pero termina siendo destruir otras formas de ver el mundo, otras formas de pensar, otras formas de concebir las cosas, otras lenguas, etc. Y desde el mundo indígena la visión es exactamente la contraria, porque estamos hablando de un continente, por ejemplo, como América, nuestro continente americano, América Latina, que tiene más de 800 pueblos indígenas. Algunos son pueblos indígenas muy pequeños, en el sentido de que tienen poca población. En ningún momento esos pueblos se pretenden ser el imperio romano que conquista a los demás. No tendría ningún sentido, más bien es la lógica de existir, pervivir, desarrollarse, pero en armonía con los entornos naturales y sociales que conviven, ¿no? Y esto del nuevo contrato social, si me permitís, es también un desarrollo de una idea que desde el FILAC se viene impulsando hace mucho, pero también de muchas otras organizaciones sociales, indígenas, académicas, esto tampoco es exclusivo de nadie, ¿verdad? Hay distintas vertientes que trabajan estos temas, de la búsqueda de decir, bueno, si la humanidad tenemos tanto avance científico, si esta humanidad ha sido capaz en poco tiempo de inventar una vacuna sobre un problema tan serio como la pandemia, en tiempos muy, muy breves, ¿no? Que parece además son eficientes todas las vacunas, entre infinidad de cosas que vemos de avances científicos. Y además tenemos los notables conocimientos tradicionales de los pueblos ancestrales, originarios. ¿Por qué no sumamos todo eso? Y si sumamos todo eso, y si sumamos nuestras lógicas, y nuestras perspectivas, y nuestras visiones, realmente podemos construir un mundo mucho mejor que el que tenemos. Entonces se trata de promover un diálogo intercultural, un diálogo social, pero para construir respuestas, no para asegurar ganancias de unos pocos, ¿no? Y tal vez este nuevo contrato social tiene que enfrentar algunas de las crisis más importantes que vive nuestra humanidad, nuestro antropoceno, porque no nos olvidemos que estamos en el antropoceno, ¿no? Que por definición es la época geológica en la cual el ser humano es el que destruye, es el principal responsable de los cambios ambientales, ¿no? Los buenos y todos los malos, ¿no? Si estamos en este entorno, ¿por qué no podemos hacerlo conjuntamente? Pero una de las crisis más importantes que tenemos es la crisis de desigualdad, ¿no? De manera que se trata de enfrentar esta sindemia que nos
con la que nos toca convivir hoy por hoy, que no es solo un problema de sanitario, de salud, sino es un problema social, donde si no atendemos las causas sociales no vamos a poder atender las causas médicas o sanitarias, ¿no? del virus y de otras enfermedades. Y para eso, insisto, hay muchos conocimientos de varios lugares, desde lo indígena, no indígena, academia, actores sociales, privados, públicos. De lo que se trata es de un llamamiento a sumar esfuerzos, pero no a competir para hacer dinero, sino a competir para mejorar la calidad de vida de la gente. Si no cambiamos ese chip, la verdad que lo que nos toca es ver lo que vemos ahora. Al mismo tiempo de que el director de la OMS sale a hacer mensajes desesperados, cuando él contempla el impresentable escenario de la vacunación que tenemos en el mundo, que desde el Uruguay tal vez se mira de otra forma, porque los países que han avanzado en un nivel importante de vacunación de sus habitantes, pero hay otros continentes que tienen países que prácticamente no tienen vacunas. Y mientras vemos eso, vemos unos señores que gastan millones y millones de dólares para dar una vuelta de 11 segundos en el cielo y mirar de arriba a la Tierra, ¿verdad? Ese es el mundo que tenemos hoy. Entonces, creo que si, como dice el Papa Francisco, si no atendemos esas desigualdades, y lo acaba de decir en la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios, donde otra vez los pueblos indígenas han tenido un rol decisivo, promoviendo sus propios sistemas alimentarios, porque son sistemas alimentarios mucho más compatibles con el entorno mundial, con la naturaleza, pero no solo con la naturaleza, sino con las relaciones sociales que caracterizan a la humanidad. Entonces, esa es la reflexión de fondo, esos son los planteos que están en la base de este 9 de agosto, y esos son los temas que, bueno, nos interesa promover, que se discutan, que se debatan, y no solo que se discutan y se debatan, sino que se tomen acciones, porque realmente no hay mucho tiempo para perder, ¿verdad? Sí, tú decías de la ONU y mientras tanto iba pensando, bueno, lo que pasó con la vacuna COVAX, ¿no? Que fue una gran promesa que finalmente no se terminó concretando y seguro que ahí hay más de una razón y muchas presiones también para que esto ocurriera de esa forma, ¿no? Sí, sin ninguna duda el tema de la vacunación, es ese mecanismo y otro, porque no ha funcionado ninguno, ¿verdad? En realidad ninguno. Lo que ha funcionado es que el que tiene más recursos compra más vacunas, eso es lo que vemos. Y ha funcionado que las empresas privadas colocan precios y sistemas de producción y tiempos a partir de los beneficios económicos que van a generar. Y por lo tanto hoy tenemos países que tienen stocks de vacunas contra la COVID-19 que superan varias veces su población, mientras otros no tienen nada. Mm. Y en ese Simple como eso. contexto, claro, y en ese contexto las poblaciones indígenas han sido de las más vulneradas, sin ningún lugar a dudas, o de las más dejadas de lado por la Sí, vacuna. porque el sistema de desigualdades y de vulnerabilidades se repite y se replica sobre sí mismo en la medida que no se toman acciones que atiendan las vulnerabilidades. Frente al virus en sí, o sea, la entrada del virus, las comunidades indígenas, que en general son sectores poco atendidos por los estados, estoy hablando en general, por supuesto que hay excepciones y no son todos idénticos, no sería justo decir que todo es igual porque no lo es. Hay lugares donde las relaciones son mejores, pero en términos generales funcionan así, alejadas a los hospitales, alejadas de muchas cosas, con poca información, etc. Pero en ese escenario pudieron responder bastante adecuadamente, deteniendo, ¿no? El ingreso del virus en la medida de lo posible. No es que el virus no llegó, pero bueno, se pudo aletargar, se pudo disminuir su impacto, etc. Porque eso se podía hacer tomando medidas propias, y protegiendo el ingreso, controlando el ingreso de personas, con todas las medidas de seguridad que todos sabemos, que son básicamente simples, sencillas y no requieren invenciones económicas. Pero cuando tratamos de vacunas, es otro el escenario, porque las vacunas no se pueden fabricar en una comunidad. Entonces, las vacunas las fabrica alguien, las distribuye, tienen que llegar. Eso ya depende de acciones estatales. Y es ahí donde entonces se refleja y se multiplica esas debilidades de política públicas, institucionales, falta de diálogo intercultural, etcétera, donde entonces el acceso a la vacuna, si ya los países de América Latina recibieron tarde y mal la vacuna, esto denunciado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el canciller mexicano Ebrard como representante de la CELAC. O sea, eso fue anunciado por los gobiernos de la CELAC en Naciones Unidas, no es algo que se me lo estoy inventando yo.
que poco a poco se fue superando la dificultad, pero realmente llegamos mucho más tarde que los países desarrollados, seamos claros. ¿Tá? Si eso ya pasaba con los países, dentro de los países, obviamente pasa con los sectores más alejados, con menos vínculo con las capitales, en fin. Y que además, para poder acceder a una vacuna que requiere cadenas de frío y un montón de medidas de seguridad, no es tan fácil llegar a la Amazonía o llegar a la cima de un cerro, en fin. Hay muchas otras dificultades adicionales, además de los factores culturales que tal vez son más importantes. Porque no es sencillo llegar a una comunidad o pretender llegar a una comunidad donde nadie sabe qué está pasando, donde ven bajando un helicóptero un montón de señores con tapabocas y con unas cajas con algo adentro, y pretender que las personas rápidamente y alegremente entiendan que es una vacuna, para qué sirve, cuando tenemos discursos contra vacunas todos los días en las propias capitales con gente con información y culturalmente desarrollada, ¿no? Entonces, hay un cúmulo de factores por los cuales realmente la vacunación con los indígenas no ha ido en los tiempos ni en las velocidades que debió haber sido. Además de que, y termino con esto, ningún país, salvo un país de toda la región de nuestro continente, registra siquiera cuántos indígenas tiene vacunados, no sabemos. No hay ningún dato oficial que nos pueda decir, salvo en Brasil, que es el único país que lo registra. Nadie más, ningún otro país de la región te puede decir, en mi país tengo tantas personas indígenas vacunadas o tantas me faltan vacunar. No existe. Aún así, en el informe que publicamos en junio, de cual creo que hablamos hace un tiempo, mostramos algunas buenas prácticas, porque en ese escenario complejo hay buenas prácticas, hay cosas que funcionan mejor en algunos países, en un diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas, pero todavía siguen siendo excepcionales, siguen siendo prácticas, eso, buenas prácticas, pero no políticas públicas sólidas. Y el tiempo va pasando, la vacuna sigue sin llegar, no tiene que llegar. Como lo denuncia el director de la OMS, esto ya es un grave problema en el mundo, porque o se combate colectivamente o no se combate. Tenemos la nueva Delta, que la última vez que hablamos no sabíamos de la Delta, apareció la Delta, y después va a venir la Gamma, y va a venir la Omega, y van a venir un montón más, porque así son estos coronavirus, así son estos SARS, la ciencia ya lo sabe eso. Entonces cada minuto que pasa sin generar inmunidad es un minuto perdido en la lucha contra las enfermedades. Ricardo Chancala, te quedamos muy agradecidos porque, claro, nosotros intentamos desde el portal APU llevar este tema porque en Uruguay nos interesa especialmente que vaya ganando terreno. Tú decías, no hay registros de cuál es la población indígena que se ha podido vacunar y nosotros en Uruguay ni siquiera tenemos el dato concreto de cuántos indígenas tenemos o representantes por ejemplo, de la Nación Charrúa. Ahora se está anunciando un censo aquí en Uruguay para el 2023 y bueno, una de las preocupaciones nuestras es tratar de ver qué tanto se va a considerar este tema o si va a quedar relegado nuevamente en un censo en Uruguay que esperemos que no. Pero bueno, es de alguna manera un intento por ir poniendo el tema también en nuestra consideración diaria. Claro. Igual, Uruguay es un país sorprendente en cuanto a los datos, ¿no? Todos nos hemos formado en ese país recibiendo del sistema educativo el mensaje de que no había indios, ¿no? En Uruguay no hay indios, eso es de otro país. Y resulta que los últimos datos dicen otra cosa. Incluso el último censo, cerca del 3% de la población se declara indígena. Y además se autopercibe como indígena. Así es. Claro. Y los datos de los estudios de ADN genéticos muy serios y muy sólidos llevados adelante hace no mucho tiempo, nos dan unos datos para muchos realmente sorprendentes, de un altísimo porcentaje de personas que tienen su ADN un componente indígena muy fuerte. Así que también en Uruguay está la doble problema. Hay poco datos, pero los datos que hay o no se conocen, o cuando se conocen no se aceptan. Porque, bueno, es así como romper una tradición cultural nacional, ¿no? Esta cosa que horripilantemente dijo hace poco el presidente argentino, de que, en fin, todos nosotros bajábamos de los barcos, ¿no? Eso lo escuchamos tantas veces. Eso no es cierto ni en la Argentina, ni en Brasil, ni en Perú, pero tampoco es en el Uruguay, ¿cierto? Claro. Algunos bajaron de los barcos, como mi madre, pero muchos otros venían de otros lados. O algunos venían con barcos, pero barcos del África, ¿no? Así que, la verdad, tenemos un fuerte desafío de reescribir una historia un poquito más cercana a nuestra realidad y sobre todo de construir un mejor presente.